Bueno, El ejercicio habla de dos masas que se encuentran girando sobre una superficie horizontal y describen trayectorias circulares sobre la superficie. Una masa de 50 kilogramos, dice, está atada en un extremo de una cuerda de 80 centímetros. 50 kilogramos y una cuerda de 80 centímetros. Esa masa está fija, dice, a uno de los extremos, o sea, por uno de los extremos. Una segunda masa de 30 kilogramos, esta segunda masa de 30 kilogramos, va unida a la primera mediante una cuerda de 40 centímetros. Entonces esta cuerda es de 40 centímetros, la que une las dos masas. Ambas se mueven sobre una superficie lisa, horizontal, o sea, no hay rozamiento, lisa, con un movimiento circular de 20 segundos de periodo. El periodo del sistema sería 20 segundos. Y les pregunta la tensión en cada cuerda. Bueno, con este periodo yo puedo ir calculando ya la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta va a ser la misma para los dos cuerpos. No van a tener la misma aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta de A va a ser velocidad al cuadrado por el radio que describe el cuerpo A. La velocidad angular sí va a ser la misma porque dice que los dos tienen el mismo periodo, o sea, los dos tienen la misma velocidad de giro. 2pi sobre periodo es la velocidad, ¿verdad? Al cuadrado por el radio, y ese radio para la masa A va a ser de 80 centímetros, o sea que va a ser 0,8 metros. Dividimos entre 100 para que esté en metros. Y hacemos lo mismo para la aceleración centrípeta del cuerpo B. Pero en el cuerpo B el radio es otro. La velocidad angular sí es 2pi sobre periodo. Pero el radio, ¿cuánto va a ser? El radio va a ser desde el centro hasta donde se encuentra girando, que va a ser la suma de las dos cuerdas, 80 y 40, o sea que va a ser de 1,2. 80 y 40 de 120, pero eso está en centímetros, dividimos entre 100 para tener metros, ¿verdad? Y calculamos entonces su aceleración. En este caso la aceleración centrípeta es de 0,07896. Vamos a tener muchos decimales para que no sea tan impreciso mi resultado. Y hacemos lo mismo para la aceleración del segundo cuerpo, que va a ser 0,11844 metros por segundo. Bueno, ahora nos metemos a la parte de dinámica. Si yo analizo el cuerpo A, el diagrama del cuerpo A, ¿qué tengo para el cuerpo A? El cuerpo A está, si me fijo en la posición en la que estoy mirando acá por lo menos, si me fijo en este punto, tengo una tensión que va hacia el centro de la circunferencia. Vamos a llamarle tensión A. Y una tensión que va hacia el cuerpo B, que vamos a llamarle justamente tensión B. Tenemos también, por supuesto, la normal y el peso. Pero en realidad eso no nos importa porque eso se equilibra en el eje Y. Así que no me suman ninguna ecuación importante a mi ejercicio. La acción o la fuerza centrípeta tiene que estar dirigida hacia el centro. Y como estoy buscando en este punto, entonces va a coincidir con la dirección de la tensión A. Hacia allá va a ser la aceleración centrípeta.
Así que mi ecuación, ¿cuánto va a ser? O sea, al hacer mi sumatoria de fuerzas en el eje X, que es masa por aceleración, va a ser la tensión de A menos la tensión de B. ¿Verdad? Masa del cuerpo A por la aceleración centrípeta del cuerpo A, que es la que ya calculamos. ¿Verdad? ¿Qué pasaba si yo no dibujaba en este punto, si dibujaba en este otro, por ejemplo, ¿verdad? Y no iba a hacer gran diferencia porque en realidad en ese punto que iba a pasar, la tensión A iba a estar mirando hacia acá, la tensión B iba a mirar hacia el otro lado, pero mi aceleración centrípeta iba a mirar hacia el lado de A otra vez. Así que iba a ser lo mismo que esa ecuación iba a ser tensión de A menos tensión de B es igual a masa por aceleración centrípeta. Así que no hay diferencia en qué punto exactamente dibujen, más allá de lo que se ve en el gráfico, en el DCL. Pero la ecuación tiene que salirle la misma cosa. Bueno, por otro lado me voy al cuerpo B, porque acá no tengo todavía nada para calcular. Las dos tensiones me faltan. Y no me sirve todavía esa ecuación. Hago el diagrama del cuerpo B ahora. Para el cuerpo B, que también tiene por supuesto normal, que es la que lo sostiene sobre el plano, ¿verdad? El peso respectivo, pero como les dije, se equilibra en ese eje. Y lo que tengo también es la tensión de B. En este caso, en el cuerpo B, la tensión va a ser hacia el centro de la circunferencia, que es justamente hacia donde está la aceleración centrípeta. Quiere decir que esa es la única fuerza horizontal. Así que esa fuerza, solamente la tensión de B va a ser igual a la masa de B por la aceleración centrípeta de B. Y ahí ya podemos ir calculando las cosas. Porque la masa de B, si yo ya conozco, la masa de B es 30 kilogramos, el que está más afuera, ¿verdad? Y su aceleración centrípeta ya calculé que es 0,11844. Así que yo ya puedo calcular la tensión de B. Me sale 3,55 newton. La tensión en la cuerda B. Y con esa tensión, reemplazando dentro de la primera ecuación, en el número 1, voy a tener que la tensión de A menos 3,55 es igual a la masa de A, que era 50, por la aceleración que fue 0,07896. Entonces me sale que la tensión de A es 7,5 newton. Y esas entonces serían las tensiones dentro, o sea, en cada cuerda. El ejercicio dice, una plataforma de fonógrafo gira con una velocidad constante de 78 revoluciones por minuto. Eso sería, habla de velocidad, pero por la unidad de medida sabemos que es una frecuencia, ¿verdad? 78 revoluciones por minuto. Se encuentra que un pequeño objeto colocado sobre el disco permanece en reposo respecto a este, o sea que dice respecto a este porque evidentemente no está en reposo, está girando. Listo, desde afuera está girando el objeto sobre el fonógrafo, ¿verdad? Pero está en reposo respecto a este porque sobre no se desplaza, o sea, no se está moviendo encima del fonógrafo. Bueno, entonces, estábamos. El fonógrafo, y les decía que sobre el fonógrafo él no se desplaza, sobre el fonógrafo, pero evidentemente sí gira porque el fonógrafo está girando, ¿verdad? Es más o menos la misma situación como que yo en el colectivo estoy sentado, entonces yo no me estoy moviendo con respecto al colectivo, pero sí me estoy moviendo porque el colectivo se mueve, ¿verdad? Más o menos esa sería la situación, un equivalente. Bueno, entonces dice, permanece en reposo con respecto a este
si su distancia al centro es menor que 7,5 centímetros. O sea que si el fonógrafo, si el objeto, perdón, este es el fonógrafo, el disco del fonógrafo, y si el objeto que está colocado sobre el fonógrafo tiene una distancia al centro menor a 7,5 centímetros, entonces permanece en reposo. Si se aumenta esa distancia, entonces el objeto ya va a salir disparado, ¿verdad? Y les pregunta cuál es el coeficiente de rozamiento. ¿Por qué les pregunto cuál es el coeficiente de rozamiento o cómo pueden calcular el coeficiente de rozamiento? Porque justamente este es el límite, este es el punto donde, el último instante o el último punto donde el cuerpo permanece en reposo. Si la distancia disminuye, o sea, si el radio disminuye, entonces el cuerpo no va a estar a punto de salir disparado, no va a estar con el rozamiento al máximo. Va a tener rozamiento, pero va a ser menor que el máximo rozamiento que puede soportar. En este punto es donde el cuerpo está a punto de salir disparado y por lo tanto a punto de deslizar y por lo tanto la fuerza de rozamiento es máxima. Y al ser una fuerza de rozamiento máxima, entonces sabemos que la fuerza de rozamiento tiene su fórmula que es mu por la normal. Entonces podemos usar esta fuerza de rozamiento porque sabemos que está en su máximo valor. Bueno, entonces vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre del objeto. El objeto visto desde el frente, ¿verdad? El disco estaría así y acá estaría girando. Visto desde enfrente, una vista frontal del objeto, entonces el peso estaría dirigido hacia abajo, la normal estaría dirigida hacia arriba y la fuerza de rozamiento que va a estar dirigida hacia el centro. Hacia el centro. ¿Y hacia dónde está el centro? Si yo tomo como referencia el punto en el que dibujé, entonces al girar acá este objeto, este fonógrafo, al girar acá el objeto va, si está por salir disparado, va a deslizar hacia afuera del disco. Entonces evidentemente el rozamiento va a ser hacia adentro. Sería entonces hacia la derecha en ese caso. Y hago mi sumatoria de fuerzas, de mi fuerza de rozamiento. ¿Hacia dónde está la aceleración centrípeta? También está hacia ahí. Está dirigida hacia el centro. Acá está el centro de la circunferencia que describe, ¿verdad? Entonces, hacia ahí también está mi aceleración centrípeta. Y hago mi sumatoria de fuerzas en el eje Y. En el eje Y hay equilibrio. El cuerpo está equilibrado entre la normal y el peso. Se equilibra. Quiere decir que la normal es igual al peso, que es masa por gravedad. Y la sumatoria de fuerza en X es masa por aceleración centrípeta. Porque en X sí hay aceleración, que es justamente la aceleración del movimiento circular, ¿verdad? Entonces, fuerza en X, la única fuerza que hay en X es la fuerza de rozamiento. Y ahí es donde la fuerza de rozamiento toma su máximo valor, que es mu por la normal. Y la normal, que es masa por gravedad, según lo que calculamos recién. Aceleración centrípeta ya podemos ir calculando. Es velocidad al cuadrado por el radio, ¿verdad? El radio de giro. Acá la masa se simplifica. Entonces, mu va a ser ¿qué? Va a ser velocidad angular al cuadrado por radio dividido la gravedad. Y esto todo ya podemos calcular. La velocidad angular podemos calcular en base a la frecuencia. El radio nos da el problema de 7,5 centímetros y la gravedad, que es 9,8. Entonces vamos a ir calculando lo que necesitamos. Primero que nada, la frecuencia tenemos que pasar a revoluciones por segundo, que sería hertz. Para eso dividimos entre 60. Y nos sale que es 1,3 Hz. Entonces la velocidad angular, que es 2pi por frecuencia, va a ser 2,6 pi. 2pi por 1,3, ¿verdad? 2,6 pi radianes por segundo. Entonces mi coeficiente de rozamiento va a ser 2pi, 2,6 pi al cuadrado por el radio. Ojo que el radio está en centímetros.
Entonces tengo que dividir entre 100 para que esté en metros. Y va a ser 0,075 el radio. Y la gravedad que es 9,8. Entonces va a ser 2,6 pi al cuadrado por 0,075 dividido 9,8 y me sale que el coeficiente de rozamiento es 0,51. El ejercicio habla de un automóvil que realiza una curva de 70 metros de radio en una pista lisa, quiere decir que no tiene rozamiento, cuyo peralte es θ. Peralte era el ángulo de inclinación de la pista, ¿verdad? Determinar dicho ángulo, o sea, qué ángulo tiene que tener la inclinación de la curva, ¿verdad? Para que el automóvil pueda tener una velocidad constante de 180 kilómetros por hora sin llegar a resbalar. Él quiere poder circular a 180 kilómetros por hora en una pista lisa sin llegar a resbalar. Es mucho 180 kilómetros por hora sin rozamiento, ¿eh? Pero bueno, vamos a llegar al resultado y se van a dar cuenta. Tenemos un automóvil. Ya habíamos visto el análisis de esto. El automóvil está moviéndose sobre la pista, pero no deslizándose en los costados en la pista. O sea, está moviéndose para adelante. Pero como la pista es curva, entonces está realizando una circunferencia o una parte de una circunferencia, porque difícilmente sea una circunferencia completa, ¿verdad? Una parte de la circunferencia donde la circunferencia tendría un radio de 70 metros. Y en esa parte de la circunferencia está teniendo una aceleración centrípeta que le permite justamente describir esa curva, ¿verdad? Bueno, entonces si hacemos el diagrama del cuerpo libre de ese objeto, tenemos la normal y tenemos su peso. No tenemos nada más porque no hay rozamiento. Nos habla de que el suelo es liso. Ahora, ¿hacia dónde está la aceleración centrípeta? La aceleración centrípeta está dirigida en una hacia el centro, mejor dicho, hacia el centro de una circunferencia horizontal, así que está dirigida hacia allá, la aceleración centrípeta. En base a nuestro dibujo, que es una curva así en esta parte, entonces está dirigida hacia el centro de esa circunferencia. Por lo tanto, en este diagrama estaría dirigida hacia la derecha, ¿verdad? Por eso justamente es que nos conviene establecer nuestros ejes de esa manera. Eje horizontal X y eje vertical Y, ¿verdad? Nosotros sabemos que el peso forma con la perpendicular al plano inclinado, forma el ángulo del plano inclinado. Y por opuestos por el vértice, esto también valdría θ, que es la inclinación del plano inclinado. Ese ángulo θ es el que me va a permitir descomponer a mí mi fuerza normal. Porque una componente de la normal va a estar sobre el eje X. Esa componente justamente es la que nos produce la aceleración centrípeta. Y otra de las componentes de la normal va a estar sobre el eje Y. Y esa componente se va a equilibrar con el peso. Entonces, justamente vamos a hacer esa sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, en el eje Y desplazamiento. Entonces va a ser n por coseno de θ. ¿Por qué coseno? Porque la componente vertical es la componente adyacente a θ. Es la componente adyacente. Y adyacente es una función coseno. Entonces esa componente vertical va a ser n por coseno de θ. Menos el peso, que está totalmente vertical, ¿verdad? Así que no se descompone, igual a 0. De ahí me queda que n es W sobre coseno de θ.
Despejo la normal porque después esa normal voy a usar en la siguiente ecuación. Por otro lado, tengo sumatoria de fuerzas en el eje X. En el eje X sí está la aceleración centrípeta, así que no va a ser igual a cero. Va a ser igual a masa por aceleración centrípeta. ¿Quién es mi fuerza horizontal? La única fuerza horizontal es la componente de la normal. Esa componente de la normal sería la opuesta. Fíjense, es la horizontal. Es la que no le toca a ti. Entonces es la opuesta a θ. Y cuando es opuesto, es seno del ángulo. Bueno, de ahí, la normal ya reemplazo. Va a ser masa por gravedad dividido coseno de θ. Esa era la normal. Seno de θ igual a masa por aceleración centrípeta. La masa ya se simplifica. Seno sobre coseno me da tangente de θ. Le queda multiplicando la gravedad y la aceleración centrípeta. Ahora, esa aceleración centrípeta nosotros podemos calcular. ¿Cómo vamos a calcular la aceleración centrípeta? Conocemos la velocidad con la que tiene que poder circular y conocemos el radio de la curva que está describiendo. Entonces, aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado dividido radio. Pero la velocidad tiene que estar en metros por segundo. Entonces, de 180 kilómetros por hora dividimos entre 3,6 para tener en metros por segundo. Es 50 metros por segundo. 50 al cuadrado dividido el radio que es 70. Así que va a ser, sería 250 sobre 7 metros por segundo al cuadrado. Ah, no, pero de exactitud. Y con esta aceleración centrípeta y la gravedad que es 9,8, ya podemos calcular el radio, perdón, el ángulo del peralte. Eso dividido la gravedad que es 9,8 y shift gente de eso para calcular el ángulo, y el ángulo es 74 grados 39 minutos 21 segundos. Como les dije, es muchísima esa velocidad para poder deslizar sin, o sea, para poder circular sin deslizar en una superficie lisa. Por eso es que necesitan tanta inclinación. Tiene que estar prácticamente vertical la pista para que él pueda describir realmente esa circunferencia sin llegar a tener rozamiento. Cuando hay rozamiento, el peralte puede ser un poco menor porque el rozamiento le ayuda justamente a que el vehículo no derrape, no deslice. Tenemos el ejercicio que dice un cuerpo de 300 gramos de masa está amarrado a una cuerda de una longitud de 2,5 metros. Describe una circunferencia horizontal como se indica en la figura. Acá estaría la circunferencia horizontal que se describe. Determinar la tensión en el hilo y la frecuencia de rotación, la tensión en el hilo y la frecuencia de rotación. Y nos da como dato el ángulo que forma la cuerda con la vertical, que es 53,13 grados, y nos da la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado. Bueno, lo que tenemos que hacer acá es convertir la masa en kilogramos, que dividimos entre 1000 y nos da 0,3 kilogramos. También vamos a necesitar un cálculo previo, que es la longitud del radio, porque la longitud de la cuerda es 2,5, pero el radio de giro, esta es la circunferencia horizontal que describe el objeto, entonces su radio de giro es nada más que esto. Y eso en este triángulo rectángulo sería el cateto opuesto a 53. O sea que esto va a ser 2,5 por seno de 53,13 grados. Y esto sería el radio de la circunferencia que se está describiendo. Entonces el radio va a ser 2,5 por 0,8. Y nos queda 2 metros el radio de la circunferencia. Bueno, vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre entonces.
Tenemos el objeto, que por supuesto tiene su peso, y tiene la tensión en la cuerda. La tensión en la cuerda que con la vertical forma 53,13 grados. Como la circunferencia que describe es horizontal, la aceleración centrípeta tiene que tener esa dirección, porque la aceleración centrípeta tiene que estar dirigida en forma horizontal. Así que la aceleración centrípeta va a tener esta dirección. Por lo tanto, mi eje o mis componentes, mis fuerzas, me convienen descomponer en el eje X y en el eje Y, como estamos acostumbrados a hacer. Solamente que mi eje X apuntar hacia la izquierda para que sea ya directamente positiva esa aceleración centrípeta. Entonces tengo mi sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. En el eje Y no hay aceleración. Entonces en el eje Y tengo la componente de la tensión, la componente vertical de la tensión, que sería T por coseno de 53,13. ¿Por qué coseno? Porque es el cateto adyacente a ese ángulo, adyacente. Entonces se usa coseno, 53,13. Esa es la única fuerza vertical hacia arriba. La que está hacia abajo sería el peso. La fuerza vertical hacia abajo sería el peso. Entonces menos el peso es igual a 0. De ahí tengo 0,6, que es el coseno de 53, por t menos 0,3 por 10. ¿Por qué 0,3 por 10? Es la masa por la gravedad. Entonces la tensión va a ser 0,3 por 10 dividido 0,6 y me queda 5 newton. 5 newton es la tensión en la cuerda entonces. Una vez que ya tengo la tensión, me puedo ir al eje X. En el eje X, mi sumatoria de fuerzas no va a ser 0, porque en el eje X está la aceleración centrípeta justamente. Entonces, mi sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser masa por aceleración centrípeta. ¿Cuáles son mis fuerzas en X? Tengo una sola, la componente de la tensión. Entonces voy a tener T por... ¿Qué componente es? La componente de la tensión que a mí me interesa es esta que está acá, la horizontal. Y esa componente es opuesta a este ángulo, no le toca al ángulo. Y como es opuesta al ángulo, voy a usar seno. Seno de 53,13. Esa es la única fuerza horizontal que tengo. Por lo tanto, esa fuerza va a ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración centrípeta. La tensión, que valía 5, el seno de 53 es 0,6, la masa es 0,3. Quiere decir entonces que mi aceleración centrípeta va a ser 10 metros por segundo al cuadrado. 5 por 0,6 dividido 3, 0,3. 10 metros por segundo al cuadrado. Bueno, ¿qué me pedía el ejercicio? No me pedía la aceleración, me pedía la frecuencia. Entonces, ahora me meto en la fórmula de aceleración centrípeta en función a la frecuencia. Va a ser velocidad angular por el radio, ¿verdad? Y la velocidad angular, ¿qué es? Es 2pi por frecuencia. Reemplazo mis datos, esto es 10, 2pi por frecuencia al cuadrado por el radio, que es 2. Y de ahí despejo la frecuencia. Paso el 2 dividiendo, 10 dividido 2 es 5, la raíz cuadrada de 5 y finalmente 2pi, que pasa también dividiendo, ¿verdad? Me da la frecuencia que es 0,36 Hz, redondeando a dos decimales. Esa es la frecuencia de giro del objeto que está amarrado a la cuerda. A este se refiere el tubo de la muerte. Es como un cilindro hueco, ¿verdad? En posición vertical, y por las paredes de ese cilindro
tiene que circular la motocicleta. Quiere saber justamente el problema, quiere saber cuál debe ser la mínima velocidad con la que debe estar girando el motociclista para no caer de la pared, ¿verdad? O sea, para no deslizar por la pared. Esa es la situación que nos presenta este ejercicio. Bueno. Entonces, es un ejercicio literal porque no nos da datos numéricos, nos da datos, pero en función a letras, ¿verdad? Y la situación, como vimos, es un cilindro vertical y dentro de ese cilindro vertical va a estar la motocicleta. Esa motocicleta va a describir una circunferencia horizontal bordeando las paredes del cilindro. Dice que el cilindro tiene un diámetro phi y el coeficiente de rozamiento que hay entre la motocicleta y el cilindro es mu. Es el coeficiente de rozamiento que hay entre las ruedas de la motocicleta y las paredes del cilindro. Y nos pide el problema la velocidad mínima. Evidentemente va a tener que quedar en función a estos datos, al diámetro y a mu, que son nuestros valores conocidos en el problema. Bueno, entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para el motociclista. Por supuesto está su peso, está la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, ¿qué va a ser? La fuerza de rozamiento va a ser hacia arriba, porque evidentemente el motociclista querría deslizar hacia abajo, ¿verdad? Debido a su peso. Y también tenemos la normal que hace la superficie de apoyo, que es la pared del cilindro, en este caso, contra el motociclista. Y esa normal es la que tiene la dirección del centro de la circunferencia. Quiere decir que esa normal es la que va a estar haciendo la vez de aceleración centrípeta. O sea que normal va a ser masa por aceleración centrípeta. Dejo ahí. Por otro lado, tengo mi sumatoria de fuerzas en el eje Y. En el eje Y, para que él no deslice, tiene que estar equilibrado, o sea que tiene que ser igual a 0. Fuerza de rozamiento hacia arriba menos el peso que está hacia abajo es igual a 0. O sea que mi fuerza de rozamiento es igual a masa gravedad. Pero la fuerza de rozamiento, ¿qué era? La fuerza de rozamiento era mu por la normal. ¿Por qué va a ser la máxima? Y porque justamente quiero que esté al borde de deslizar. La velocidad mínima me pedía el problema, entonces quiero que esté a punto de deslizar. Por eso la fuerza de rozamiento va a estar en su máximo valor ya. Pero la normal, ¿qué era? La normal era masa por aceleración centrípeta. Fíjense que acá ya se simplifica la masa del sistema. Mu puedo pasar dividiendo. Finalmente, la aceleración centrípeta, ¿qué fórmula tiene? La aceleración centrípeta tiene como fórmula velocidad al cuadrado sobre radio. Y va a ser gravedad sobre mu, por la igualdad que tenía antes. Ahora, ¿el radio qué es? El radio es la mitad de phi, ¿verdad? O sea que va a ser phi sobre 2. Y ese phi sobre 2 pasa al otro lado multiplicando. O sea que velocidad al cuadrado va a ser gravedad por phi dividido 2 veces mu. Y de ahí lo único que ya me falta es hallar la raíz cuadrada. Y eso sería la velocidad que va a tener el motociclista.